La condena de las cárceles. La crisis carcelaria que enfrenta el país ha llegado al borde del colapso y Colombia ha sido indiferente a las precarias condiciones en las que viven los reclusos de los centros penitenciarios de todo el país. Noticias Capital realizó una investigación periodística que evidencia con detalles esta problemática. Las 6 principales causas de la crisis carcelaria, un grave atentado contra los derechos humanos está ocurriendo allí en pasillos y celdas. Nosotros demostramos lo que sucede tras las rejas, más allá de los hechos, a través de este especial en el que los internos piden soluciones claras y concretas que pongan fin al hacinamiento. Bienvenido a la condena de las cárceles. Noticias Capital, mostramos lo que otros no muestran. Veamos la primera parte de esta denuncia: violación a los derechos humanos. Violación a los derechos humanos. Este es el ambiente que se respira en los pasillos y celdas de las cárceles del país. Ansiedad, desesperación, desilusión, conformismo y tristeza, con sentimientos encontrados. Así es como viven estas personas a quienes un día su vida se convirtió en una pesadilla. Mira, es precario, es triste ver cómo personas, ancianitos, y tú de 80, 88 años, 92, conozco un señor en el patio, que ya no tienen lucidez, ya no razonan, que no representan, a mi modo de ver y a mi modo de ver de muchas personas, un peligro para nadie, ni siquiera para ellos mismos, para atentar ni siquiera contra su vida. Lo que decía mi buen amigo el doctor Pinzón es toda la verdad y absolutamente la verdad. Aquí hay personas de 90, yo que habito en las celdas de la tercera edad, hay personas de 90 y pico de años por delitos sexuales, personas que no se hacen daño, como decía el doctor Pinzón, ni a sí mismos, y allí los tienen pudriéndose, porque usted de esas 30 y pico celdas que hay, en 20 y pico hay gente pudriéndose. ¿Por qué? No, porque eso es lo que la gente quiso, que se pudriera. Es muy triste ver cómo en una celda de 2x2 pueden vivir 4 personas, unas encima de otras como una caja de bocadillos. Sales de la celda, los que tienen la fortuna de estar dentro de una celda, sales a los pasillos y los encuentras en su colchón durmiendo. Acá nos falta electricidad, acá en las noches no la iluminación es muy poca, no tenemos la guardia suficiente para esta población. Tenemos, lo que te decía ahorita, 1936 internas y en esos momentos las unidades de guardia disponibles solamente son de 60 por compañía. Que ojalá Dios nos dé la fortaleza para aguantar y para esperar a que esto pase. Tratando de sobrevivir tras las rejas en medio de la incomodidad y la inmundicia, culpables e inocentes, todos a la vez claman por justicia. Nosotros, antes que ser condenados, somos seres humanos. Esto que hacen con nosotros es inhumanos. Libertad, libertad por una resocialización eficaz. Esto que está haciendo con el gobierno con nosotros es inhumano. Ya, por favor, no más, mire, nos toca convivir con el olor a mierda todo el día. El problema de esta crisis radica en la justicia injusta de Colombia, la desigualdad de los fallos que emiten jueces y magistrados de la República que dejan a inocentes tras las rejas y a culpables libres de toda responsabilidad, atenta contra el efectivo cumplimiento de la administración de justicia, pone en crisis el bienestar de los reclusos y coloca en la punta del iceberg la cifra de hacinamiento de los centros penitenciarios del país. Hace mucho frío, además esa comida, todo eso son alimentos que no deberían darle a cualquier persona. Nosotros somos seres humanos para que nos tengan comiendo cualquier porquería. Hechos que en su conjunto demuestran un claro atentado contra los derechos humanos. Miren, pueden ver cómo está la gente acá, en este espacio de 5x3 y 17 personas, en unas condiciones que son imposibles de manejar. Miren cómo se encuentra la gente. En este momento la gente está descansando, pero cuando es la hora de dormir es uno encima del otro. Es muy difícil la situación, así que solucionen esto, que hagan los traslados respectivos, que el IMPEC solucione el paro y la huelga que tiene con el gobierno
y las fiscalías acelere audiencias, acelere todo, si es posible casa por cárcel, personas que no tengan antecedentes. Por cada 100 carcelarios hay no más un guardia, quienes temen de ser despedidos de sus cargos por decisión del gobierno nacional. Actualmente tenemos 1.936 internas que tienen una capacidad para 1.250 y adicionalmente tenemos internas en manillas y internas con domiciliarias que son alrededor de 1.954. Entonces tenemos una superpoblación y la guardia es mínima para el trabajo que se debe hacer a nivel carcelario. Nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional para que deje darle pañitos de agua tibia al sistema carcelario, a la grave crisis que viven las cárceles en el país y a las condiciones degradantes con que trabajamos los funcionarios del IMPEC. Hacemos un llamado al cumplimiento programático, al cumplimiento estricto del acuerdo que se firmó con el ministro de Justicia sobre una reclasificación salarial, sobre una ampliación de planta y sobre un mejoramiento en el tema pensional y evitar la masacre laboral que se puede generar con la convocatoria 250 de la Comisión del Servicio Civil y que empiece a tomar cartas en el asunto porque la crisis carcelaria se va a ver más desbordada con el incremento de penas, con los procesos que está llevando el gobierno nacional para la tan anhelada paz. Lo preocupante es que la inconformidad de la policía judicial tiene en paro el ingreso de más reclusos a los centros penitenciarios, según ellos porque estos precarios establecimientos ya no dan abasto. Nos tienen acá al agua y al sol, por lo menos hoy nos toca pasar la noche acá chupando frío. Este paro es indefinido hasta que el gobierno firme los decretos que se le presentó por parte de la bancada sindical. Hasta tanto no se firmen estos decretos, este paro seguirá en pie de lucha. Pero la culpa de la situación crítica en la que se encuentran las cárceles del país no es de estos funcionarios. Según datos revelados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el porcentaje de hacinamiento aún supera el 50%. La totalidad intramural de carcelarios asciende a un poco más de 117.225 detenidos, sin contar a los 36.991 que se les ha concedido detención domiciliaria y a los 9.670 que cuentan con el beneficio de libertad condicional. Estamos haciendo todo el esfuerzo con los recursos y los medios que tenemos para poder atender la problemática al interior del IMPEC. Que si hace necesario más apoyo, desde luego que sí es necesario contar con apoyo desde todo punto de vista, no solamente el apoyo de recursos, sino el apoyo tecnológico, apoyo de talento humano, el apoyo también de los entes territoriales. Es importante rodear la institución para poder cumplir adecuadamente con la misión constitucional. Los incoherentes y cuestionables fallos condenatorios de la justicia tienen recluidos a miles de personas inocentes y otras con delitos menores pagando casi una cadena perpetua. Lo agobiante es que la corrupción y la poca investigación fiscal de la justicia injusta de Colombia absuelve a verdaderos culpables y deja en las cárceles a los que hemos denominado muertos en vida. Justicia injusta. Los fallos de la justicia son puestos en tela de juicio al estimar esta pequeña cifra de quienes han sido procesados por parapolítica. Y es que las estadísticas del IMPEC no mienten. Solo 57 exfuncionarios han sido procesados por este delito. ¿Existe o no sistema penal acusatorio? Como tal, desafortunadamente nosotros tenemos que ser muy coherentes en las cosas y el sistema penal acusatorio funciona al pie de la margen para el que tiene medios. Para el que no tiene medios le toca resignarse y aceptar lo que le quieran dar. La mayoría se encuentran gozando de jugosos beneficios parecidos a los que se acogen gran parte desmovilizados, paramilitares y guerrilleros con el conocido sistema de justicia y paz y el polémico marco jurídico para la paz, en el que hace pocas semanas la Corte Constitucional declaró procedente la participación en política de integrantes de grupos al margen de la ley que no hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidio. Véngase un día de visita para que vea cómo nuestras mujeres tienen que hacer cola aquí. Desde allá, caminar 2-3 kilómetros. Ah, no, los señores de los parlamentarios, paramilitares, con delitos de lesa humanidad, entran con su Mercedes-Benz, su Volvo, su BMW, tienen parqueadero especial y tienen todo allí. Entonces, ni siquiera los presos aquí en Colombia somos iguales. Los supuestos beneficios de la Ley 1709 del 2014, que pretendía modificar algunos artículos de la Ley 65 de 1993 para eliminar del sistema penal acusatorio los delitos comunes, parecen haber quedado solo en la utopía del papel. Como una persona que se roba 16.000, 20.000 millones de pesos, por no situar nombres propios,
logra salir con una prisión domiciliaria, con una pena menor de 8 años, y uno que se roba una cantidad de, ¿qué te digo yo?, 100, 200 mil pesos, como hay gente que se roba un celular, como dicen vulgarmente en la calle, el batanazo, el raponazo, lo condenan a 8 años y sin ninguna clase de ayuda, donde son padres cabezas de hogares que dependen de 4, 5, 6 niños, que obviamente uno sabe que robarse un teléfono o robar a otra persona no es nada satisfactorio ni nada gratificante y no es para lo que nosotros estamos educados. Pero si el gobierno fuera más pensante, ¿por qué no abre programas para esa gente de bajos recursos que no tiene cómo ayudarlos y los ayuda para que se encaminen, para que no sigan en lo mismo? El más claro ejemplo de injusticia es el del ya conocido caso del carrusel de la contratación, en el que varios funcionarios y funcionarios vinculados al mayor desfalco a la ciudad capital, encabezados por el exalcalde Samuel Moreno Rojas, algunos directivos de su administración y otros concejales y exconcejales robaron a la ciudad, firmando millonarios contratos para beneficio propio. Y si vulgarmente a los ladrones de cuello blanco le suelta un presupuesto de 16.000, 18.000 millones de pesos para que se lo roben el pueblo colombiano, ¿y qué hacen? Le aplauden, le dan casa por cárcel y tras del hecho, mientras que los tienen en la cárcel, les permiten tener computadores, les permiten tener teléfonos, y a nosotros si nos cohíben de todo. O sea, es algo injusto. Lo desconcertante es que pasados los años la mayoría no han sido judicializados y otros continúan en sus cargos. ¿Somos culpables los ciudadanos por reelegirlos? ¿Es la justicia permisiva? ¿Es el gobierno nacional quien no gira los recursos suficientes para descongestionar los procesos de la rama judicial, para la realización de suficientes audiencias en el menor tiempo posible? ¿O la culpa es compartida? Lo cierto es que la justicia es injusta en Colombia y los más afectados son estos condenados que por delitos comunes y otros muchos inocentes se pudren en la cárcel. ¿Por qué estoy en la cárcel? Porque resulta de que hicimos una redada alrededor de toda la estación de policía, en todas las cantinas, y retuvimos más o menos 27 personas. Empezó la gente a llamar al 112, que ahí entre esos 27 estaba el comandante de las milicias y 2 de sus escoltas. Sí. Entonces se les hizo la interrogatorio y ellos manifestaron pues que sí, que ellos eran de las FARC y que ellos eran los que nos habían tirado los cilindros hacía más o menos una semana. A raíz de eso, nosotros salimos con los tipos para que nos mostraran dónde estaban los cilindros y en el transcurso del camino, uno de ellos se bota del carro, un compañero que viene atrás saca la pistola, lo mata y al otro lo deja gravemente herido. Cuando con el tiempo nos detienen a todos, con los argumentos de que el señor muerto no era ningún comandante de la guerrilla, que el señor era un señor del campo y que nosotros habíamos dado eso como un falso positivo. Entonces, al nosotros ser en ese momento funcionarios públicos, al ser policías, nos vinculan como por no haber hablado, por así decirlo. Entonces yo siempre dije que yo era inocente, que yo no tenía nada que ver, que si mi compañero había disparado yo no tenía la culpa. Y aquí estoy pagando una condena de 30 años de prisión. Entrar a la cárcel aparentemente es muy fácil, salir es lo realmente complicado. Bien, Steve Cruz. Juzgado. Juzgado quinto municipal. Libertad, ¿pena cumplida? Sí. ¿De qué patio? 5. ¿Me permite los sellos? Ok, los sellos van. Voy a confirmar su libertad. Atlas 1 de 2, para confirmar una libertad. Brian Steve, juzgado quinto, penal municipal. Sellos 3, brazo derecho, patio quinto. La tan anhelada libertad no es para todos. Lo más triste es que solamente opera para los que tienen recursos o para los que tienen buena defensa. Los más inocentes se encuentran tras las rejas. Hoy en día se presta para que cualquier persona denuncie a otra persona, por rabia, por odio, por envidia. Estoy dolido de que estudié durante 40 y tantos años para absolutamente nada. Totalmente arrepentido de haber estudiado mi profesión por ver esta porquería, porque es una porquería de justicia lo que nosotros tenemos. Yo era un abogado prestigioso, si usted lo averigua, abogado de magistrados,
abogado de jueces, abogado de ministros, abogado de gobernadores. Pronto por una mala acusación, porque de pronto hacen una descripción de una persona y encuentran a alguien similar, el cuerpo de policía lo captura, se lo lleva, y los jueces son tan injustos de que llegan y dicen sí, culpable, y ya sin una prueba fundamental, sin una prueba material como tal. Desafortunadamente nosotras estamos aquí no por nuestro... de pronto no porque queramos, sino porque hemos cometido errores. Entonces que la gente no nos mire a nosotros como las internas de la cárcel, sino como personas que hemos cometido errores y que nos hemos caído. La condena de las cárceles. La condena de las cárceles. Y mientras miles de internos pagan en las cárceles por sus delitos, unos inocentes, otros culpables, los verdaderos delincuentes disfrutan de la libertad en hoteles 5 estrellas. Estos prófugos se esconden en los rincones más remotos para no dar la cara a la justicia. Fugitivos en hoteles 5 estrellas. Los únicos beneficiados con la entrada en vigencia del nuevo reglamento son los que gozan de inmunidad, esos mismos que llevan años evadiendo la justicia. Nuestros jueces se han convertido en verdugos y al mismo tiempo se han convertido en legisladores. Para ellos no vale absolutamente la ley que le convenga al preso, sino la ley que ellos interpretan. A pesar de los actos delictivos que han cometido estos sujetos, se pasan por alto los fallos condenatorios en su contra y viven prófugos de la justicia colombiana. El juez o la juez, que muchas veces los nombran ellos, porque acuérdese usted cómo funciona nuestro sistema. Entonces, la juez le nombra la esposa, el magistrado le nombra a la esposa al amigo, al otro juez, y eso se cambian favores que usted está viendo ahora con la Procuraduría. Entonces tienen la coima, tienen la moza, tienen los juzgados, esas son la mayoría de las veces lo que son las jueces de ejecución de penas, ¿no? Y los jueces. Los casos más conocidos que han burlado la justicia son los de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, los 3 de corte uribista. Lo desconcertante es que el entrante ministro de Justicia, Yesid Reyes, se declarará impedido para encarar los casos de Andrés Felipe Arias y María del Pilar Hurtado. En el proceso de María del Pilar Hurtado, que es sobre el que uno de los que me tengo que declarar impedido, respecto de Andrés Felipe Arias, pues fui abogado de Valerio Domínguez, que tiene que ver también con agroingreso seguro, y eso también es un motivo de impedimento en mi caso. Y algunos pocos de estos delincuentes, quienes se encuentran privados de la libertad, viven en excelentes condiciones. Entonces vaya a ver si hay igualdad. Si hay igualdad. ¿Cuál igualdad? Los señores exparlamentarios que son condenados por delitos de lesa humanidad, que son, claro, pues son por paramilitarismo. Vaya a ver cómo almuerzan, cómo comen, cómo viven, en una cárcel aparte, totalmente aparte y diferente a lo que somos nosotros. Es un hotel de 5 estrellas lo que ellos tienen ahí al lado. Y a nosotros nos traen una colchoneta y creen que con eso resuelven el hacinamiento. Lo preocupante es que algunos de estos delincuentes logran librarse de toda responsabilidad judicial, mientras ellos siguen sometidos al fallo que los metió a la cárcel. Los que tienen los grandes bufetes se han adueñado de los grandes negocios del país. Ya no hay abogado penalista como el de antes, si no pertenece a un bufete de eso. No. Y los otros, antes de trabajar, de dedicarse a buscar las pruebas, a hacer la investigación, a presionar a la Fiscalía para que haga las investigaciones que debe hacer, ¿no? Lo que hace es aconsejar a su cliente para que se declare culpable, porque ya declarándose culpable le quita la mitad del problema. Ellos juegan al caricello que llamamos nosotros. Y al lado, mi querido periodista, hay una cárcel donde habitan nuestros queridos padres de la patria. Eso en una época lo llamaron el Capitolio Nacional, ¿no? Ahí sí que hay bandidos, le cuento.
Y el grave atentado contra los derechos humanos también lo viven los niños que nacen en el hacinamiento de la crisis carcelaria del país. Escuchemos a continuación una de las miles de historias de madres internas que por ley tienen que ver a sus hijos partir una vez ellos cumplan la edad para resocializarse. Niños tras las rejas. En el hacinamiento también viven los niños que acompañan a sus madres hasta los 3 años de edad. Sí, ellos estudian de lunes a viernes y los fines de semana la pasan acá con las mamás. Soy de las más antiguas de las mamás de acá, porque he visto partir muchas mamás y muchos niños. Y la última que he quedado soy yo de las mamás antiguas. Y pues aquí uno ve que las mamás se van y dice que no van a volver y igual van y vuelven otra vez. Y uno que se porta bien, pues igual no tengo mi conducta buena y todo, le he pedido un beneficio al juez, pues por mis hijos, porque todos son menores de edad. Es una de las cientos de mujeres que, privadas de la libertad, dan a luz tras las rejas. Su hija, como ha sucedido con muchos otros hijos de otras internas, hoy cumple el tiempo máximo legal para vivir en compañía, tiene que abandonar la reclusión. Pero para mí es duro que Sofía se va a ir ya. Durísimo, durísimo. Esta mañana me decía, mami, yo no me quiero ir sola, yo me quiero ir con usted. Y yo, mami, usted tiene que irse con el papito, ya la otra semana ya se va, ya no va a estar más acá. Una de las miles de personas que se declaran víctimas de la administración de justicia. Y mi hijo quedó de 2 añitos. Y el papá de mi hijo está también en la cárcel. Y él ahorita mi papá me quitó el niño y lo tienen ellos y no me quieren dar, no me dejan traer. Hace 5 años no veo a mi hijo. 5 años. Y aquí yo no lo he visto por primera vez ni en visita. Y mientras las reclusas descuentan horas en oficios varios, sus hijos asisten al jardín en la misma cárcel. En este momento tenemos en el hogar 32 niños, tenemos 10 lactantes que se encuentran en el patio con las mamás. Hasta los 6 meses vienen acá al hogar infantil y vienen acá porque ya pueden empezar a tomar ya otros alimentos diferentes a la leche materna. Esta trabajadora social junto a su equipo se esfuerza para resocializar a los niños que nacieron en la cárcel. Pero desde el punto de vista pedagógico también se trabaja con ellos en su desarrollo psicomotriz, en colocar las normas y los límites desde temprana edad para que los niños vayan aprendiendo a vivir en una sociedad que lógicamente está enmarcada dentro de estas pautas de comportamiento, socializarlos con relación a las demás personas. La condena de las cárceles. La condena de las cárceles.
En condiciones deplorables viven los reclusos. La falta de atención médica empeora los problemas de salubridad en el hacinamiento. El siguiente informe revela la precaria salud intramural de los centros penitenciarios del país como consecuencia a la crisis carcelaria. En Noticias Capital denuncian los protagonistas de este especial, los internos. Precaria salud intramural. No sé si es terquedad, no sé si es miedo. Miedo en que un medio de comunicación diga que X juez mandó hacia su casa a una persona. Y los platos rotos de la inoperante administración de justicia afecta también la salud de los reclusos. Hay mucha gente durmiendo en carretera tirados en el piso. En las noches, pues en el día tú no ves eso, pero en la noche tú ves la gente durmiendo en el piso. Donde el sitio sanitario, nosotros somos 42 durmiendo en un sitio donde hay solamente 8 celdas y tenemos un solo baño, una sola ducha. En precarias condiciones viven los detenidos en estos reducidos espacios de 4 paredes. Ellos denuncian la pésima atención que reciben en términos de salud y alimentación. Como buen colombiano comemos arroz, todo va con arroz. Y el arroz crudo, llevamos una semana comiendo arroz crudo, duro. ¿Qué nos dice la empresa que nos suministra? Que es problema de un arroz que importaron. A los internos, ¿qué les interesa dónde lo traigan? ¿Sí? A ellos les interesa es poder comer. Todos coinciden en la crítica situación de salubridad que produce el hacinamiento y exigen políticas claras, no improvisadas, para evitar enfermedades contagiosas. Los jueces son tan intolerantes de que puede haber una persona con un dictamen como VIH, una persona como te digo yo, con una escoriosis, que son enfermedades que para mucha gente no es misterio, pero hay gente que vulgarmente no debería estar en un sitio de estos. ¿Por qué? Porque las unidades de salud que hay en estos sitios se prestan para un nivel 1, que es de pronto un puñaleado, una persona con una enfermedad gastrointestinal, en fin. Pero ¿qué clase de trato le pueden dar a una persona donde solo se maneja un depósito de inyecciones de diclofenaco? Estuve yo una semana con una migraña y no hubo forma de que un médico me atendiera. Por más que uno sea médico, pero uno también necesita que lo atiendan. Una semana sí, odontología. Fatal, eso no existe, eso es un lujo. Afuera pueden dirigirse a una droguería en cualquier momento. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos ir a la tienda a comprarnos un pan a cualquier hora porque tenemos esa restricción. Yo quiero que los colombianos nos vean a nosotros también como otros colombianos. Temen que la poca atención médica imposibilite la vida en comunidad. Desafortunadamente, muchas veces a nosotros nos toca colaborar con los útiles de aseo y sacarlos de los expendios o almacenes porque el gobierno no se manifiesta en vez de colocar los útiles de aseo para que nosotros hagamos el aseo. Que se supone que el aseo es la parte fundamental para que no se esparzan tantas cosas como son enfermedades, tuberculosis, gripas. Pero nosotros, con tal de mantener nuestro nivel de vida y mantener dignamente y poder recibir nuestra visita un día sábado, un día domingo, nosotros mismos hacemos el aseo. Por más de que nosotros intentamos siempre lo que son virus, siempre lo que son bacterias, no tenemos una adecuada manipulación de elementos para poder desinfectar todo totalmente. Lo más grave del asunto es que en momentos de riñas y por el bienestar de ellos mismos, allí en las cárceles se maneja la ley del silencio. ¿El día de hoy qué tuvo? ¿Qué le pasó? Un problema, pero no sé nada. ¿Con quién tuvo el problema? No sé nada. ¿Va a denunciar? No. ¿Por qué no quiere denunciar? Que no sé nada. Otro caso que te puedo comentar de los tantos que se ven acá. ¿Cómo es posible que una persona que de pronto se está muriendo en una cama, que como te estaba contando las entidades de salud no son capaces de tratarlos, en vez de colaborarles y enviarlos a su casa, que de pronto, yo lo digo, yo como padre me llega un hijo que de pronto que en una silla de ruedas no tiene movilidad y le toca pagar una pena de 8 o 10 años, yo cuido de mi hijo porque es mi hijo. Pero una persona X que le toca por obligación, yo lo cambio porque si no la celda me huele a feo.
con qué amor y con qué ternura lo va a hacer. Y el juez no es un médico legista para decir, no, si el señor sí está mal, el señor sí está bien. Entonces no vaya para su casa. Él hace leyes, él hace cumplir las leyes, pero el de sanidad no tiene base fundamental. Consulta médica en este momento en el penal no hay, solo urgencias en las noches y no todas las noches. Aún así, en medio de la multitud, la incomodidad y los desagradables olores que comparten diariamente en celdas y pasillos, buscan ayudarse unos a otros. Aquí somos todos una familia. Ojalá la vida me diera esa oportunidad de poder dedicarme a lo que me dedico aquí adentro. Ayudar al uno, ayudar al otro y a reconfortar al uno y a reconfortar al otro, sobre todo a los ancianos. ¿Cuándo habrá una solución de fondo a esta problemática? En los centros penitenciarios ya no caben los reclusos y los funcionarios del INPEC se encuentran en paro. ¿Será que no es hora para que el gobierno dé la cara y resuelva con políticas claras la evidente crisis que considera inexistente? Durante años, los máximos dirigentes se han hecho los de los oídos sordos cuando se oye hablar de la crisis carcelaria. Noticias Capital siguió el rastro del nuevo ministro de Justicia para escuchar su compromiso de los próximos 4 años frente a este tema en particular. Gobierno indiferente a crisis carcelaria. Buzón de mensajes tendrá cobro a partir de este momento. Las dilaciones del gobierno nacional y de la justicia son evidentes cuando se trata de este tema. Aló, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Claudia. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Con Brian Cruz de Canal Capital. ¿Qué más, Brian? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, Claudia. Bueno, yo pensándolos, esta mañana intercedí por todos los periodistas, pero es imposible porque el doctor salió para presidencia. Que no sabe a qué le regresa. Imposible, definitivamente. Porque no crea que usted no ha sido el único. Tengo como unas 6 llamadas de diferentes medios de comunicación. Más o menos de cuánto estamos tratando de conseguir la entrevista con él, ¿te acuerdas? ¿Porque hace cuánto usted me está llamando? Sí. ¿Hace mucho tiempo? ¿Quiere que le dé la fecha y la hora exacta? Sí, por favor. El día agosto 12, que fue martes. Canal Capital, entrevista mañana, expectativas, tema penitenciario, Brian Cruz. Luego de varios intentos de Noticias Capital para concretar una cita con el ahora ministro de Justicia, Yesid Reyes, este reconoció ante la opinión pública la cuestionable crisis. El tema carcelario es un tema de eso que llaman ahora transversal, no es un tema que se pueda resolver desde una única perspectiva. Hay desde luego una variable importante que parece la más simple, que es aumento y mejoramiento de instalaciones. Pero también hay otra variable importante que tiene que ver con manejo de política criminal. Es muy probable que nosotros nos estemos excediendo en la utilización de la detención preventiva y para eso conviene que el Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía y Ministerio de Justicia revisen el tema de detenciones preventivas. Y una tercera variable que es importante es la vertiente legislativa. Probablemente nos estamos excediendo también en creación de nuevos delitos y en aumento indiscriminado de penas. Esa es otra variable que hay que revisar, esta vez con ayuda del Congreso, para tratar de limitar la intervención del derecho penal a los casos que sean estrictamente necesarios. La crisis carcelaria aumenta y parece haber una gran indiferencia por parte del gobierno nacional para resolver de fondo esta problemática. La 1709 se quedó corta. La 1709 del 20 de enero del 2014, que fue la ley hecha supuestamente para la descongestión total de las cárceles. Eso falló, ¿sí? Porque ellos aumentaron un porcentaje en los descuentos, pero aumentaron los delitos. La ley en sí, lo que quiso el legislador, es bueno, pero si no se dan unos parámetros para que los señores jueces puedan utilizarlo de una forma no tan subjetiva, podría funcionar mejor y podríamos tener menos personas en la cárcel y darle una muy buena aplicación a esa ley. Bueno, la ley 1709, en cuanto a lo que se suponía que iba a descongestionar las cárceles, pues no fue tan funcional. Es una ley más restrictiva, puso
diferentes condiciones para que los infractores penales pudieran usufructuar o pudieran disfrutar de los beneficios administrativos. Entonces no fue tan cierto de que nos iba a desasnar el sistema penitenciario. Lo que sí es cierto es que condicionó al gobierno a colocar unos recursos y hacer unos movimientos paulatinos para mejorar las cárceles colombianas. En eso el gobierno tenía 6 meses y hasta el momento no se ha visto cómo se ha movido el gobierno para que le inyecten recursos al sistema penitenciario. El INPEC lo que administra es una población carcelaria, una población que le han entregado bajo privación de libertad y que está en cada uno de los establecimientos del país. Pero la reflexión hay que hacerla hacia afuera, evitar que las personas lleguen a quedar privadas de la libertad. Y el personaje que acabamos de escuchar, director del INPEC hace algunos días, renunció inesperadamente a su cargo el pasado miércoles 20 de agosto. Las razones se presume que es por la evidente crisis carcelaria que enfrenta el país. Hasta los mismos guardias tuvieron que encadenarse esta semana por el incumplimiento del gobierno nacional a las diferentes propuestas para reducir el hacinamiento en los diferentes centros penitenciarios del territorio colombiano. Un grave atentado en contra de los derechos humanos de los reclusos y de los mismos funcionarios que tienen que trabajar largas jornadas de domingo a domingo. Sin embargo, escuchemos de los mismos guardias del por qué piensan ellos que renunció el ahora ya exdirector del INPEC, Saúl Torres Mujica. Él vio la problemática exactamente de lo que está pasando en el INPEC y no quiso asumir lo que le toca asumir al gobierno nacional. Debido a la falta de presupuesto que le dan o el gobierno le inyecta a este instituto, se vio la necesidad de la renuncia del general debido a que administrar una entidad con pobreza no se puede cumplir. Y aquí venir casi al instituto a hacer cosas que no pueden hacer y solo de ilusiones, no podemos vivir. Y el motivo por el cual los compañeros hoy se encuentran encadenados es debido a la dignidad penitenciaria, debido a que se nos han violado nuestros derechos laborales y como podemos evidenciar hemos recibido muchas amenazas de parte del personal de internos. Y como dijo aquel famoso revolucionario, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cualquiera que haya sido la situación de estos sujetos no es causal para tenerlos viviendo en condiciones infrahumanas, sobre todo cuando algunos de ellos son responsables de muchos de los delitos, la justicia injusta tienen que declararse culpables. Noticias Capital, más allá de los hechos. Como lo pudimos observar, la justicia injusta en Colombia es evidente. ¿Y quién define si una persona se queda en la cárcel o no? Los jueces de la República. El llamado que hacen los internos de estos centros de reclusión es que se emitan los fallos contundentemente teniendo en cuenta las investigaciones para que no se llenen estos centros de reclusión, estos centros penitenciarios con personas inocentes y que por el contrario se condenen a las personas culpables que se encuentran disfrutando de la libertad afuera, en las calles de nuestro país. La condena de las cárceles. Y como Noticias Capital escucha las diferentes partes que atañen a este tema en particular, la crisis carcelaria, nos encontramos ahora justamente con el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, el doctor Hermens Darío Lara Acuña. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Capital respecto a este tema en particular, que pues es evidente, la crisis carcelaria, el hacinamiento que se vive en los diferentes centros penitenciarios del país. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad que tenemos, quienes hacemos parte de la rama judicial y realmente sufrimos la legislación colombiana en el tema, para poder expresar nuestras ideas y lo que estimamos en relación con ese grave problema de derechos humanos en Colombia. Doctor, cuénteme específicamente, la denuncia es clara, hay una violación a los derechos humanos en las cárceles del país. ¿Es justa o injusta la justicia en Colombia? Estimo que pareciera que el hacinamiento en realidad es una política de Estado, porque la ley 1709, que es la norma que se tramitó en el Congreso y entró en vigencia a partir de 2014 y que al parecer podía solucionar el tema del hacinamiento en cárceles, pues realmente, como lo dijera en su momento el senador Lozano, es solamente un saludo de buenas intenciones porque no tiene mecanismos para que pueda ser eficiente y pueda aplicarse. La razón es muy sencilla. Todas las reformas en el sistema penal que se han soportado en Colombia, realmente el legislador y el ejecutivo no le han dado a la rama judicial los elementos para hacerlo, para ponerlas a funcionar. De tal manera que, si observamos las cárceles en Colombia,
son el reflejo de una política de desinstitucionalización del Estado para poder promover, entre otras, la privatización en la administración de cárceles. No es otra la razón por la cual se incumplió por el Gobierno Nacional el artículo 106 transitorio de esta ley que supuestamente iba a solucionar los problemas de hacinamiento en Colombia, porque estaba en este artículo obligado a presentar un documento COMPES para el Plan Estratégico Financiero de Política Carcelaria. Dentro de los temas que debían estar allí inmersos están plan de construcción e infraestructura, fuentes de financiación, compromisos presupuestales, plan de dotación para la resocialización, el empleo y la educación, plan de sanidad, plan de personal, guardas, funcionarios y servidores públicos. Entró en vigencia esta ley en enero y en julio debería tener el Gobierno Nacional ya realizado todo el estudio y presentado los proyectos necesarios para que se elaborara ese documento COMPES, y ya se venció el término y el Estado colombiano está sufriendo en este momento en las cárceles de violaciones graves de los derechos humanos para las personas que están privadas de la libertad, y ese no es un asunto de la rama judicial. Pero los internos aseguran que es injusta la justicia en Colombia y que los fallos que emiten los jueces y magistrados son subjetivos y que no tienen razón de ser frente a varias personas que están privadas de la libertad, que son inocentes muchos, otros son culpables, y los verdaderos culpables están fuera disfrutando de la libertad. Considero que en realidad es una percepción errada desde los medios de comunicación, pero a la vez por la falta de una política seria en el tema penal, porque el juez, y valga la oportunidad para que los colombianos lo entiendan, el juez penal solamente dicta una sentencia conforme a lo que la Fiscalía General de la Nación le pruebe en el proceso. De tal manera que, por eso he dicho que no es el sentir del juez, sino es la aplicación del derecho por parte del juez, pero depende de lo que el fiscal del caso haya presentado. Doctor, ¿cuál entonces sería la solución desde su perspectiva para reducir este hacinamiento que se encuentra en las cárceles? El tema carcelario es evidente en el tema de hacinamiento, de violación a derechos humanos. ¿Qué propone usted? ¿Existe fiscalía? ¿Cuál es el rol de la fiscalía, del Estado frente a este tema, el tema legislativo? Igualmente son varios niveles de solución del problema. A mí me parece que lo más importante es que haya una presencia real de entidades que tengan la capacidad de decidir frente al tema. Porque foros, invitaciones a convenciones, todo lo que usted quiera se ha hecho y se puede hacer. Pero si, por un lado, el Congreso de la República no frena la cascada legislativa que afecta la libertad de los colombianos, y cuando la endurezca la privación de la libertad, como pasa, por ejemplo, con delitos como el secuestro, la extorsión, los delitos contra los menores, muchos otros delitos que no tienen excarcelación alguna, debe el legislador generar, no como hizo con la ley 1709, sino de aquí en adelante, una política de factibilidad, de prefactibilidad, de hacer los estudios, de aplicación de esa nueva normatividad, para que no impacte negativamente el estado que tiene en este momento de funcionamiento las cárceles y el sistema judicial. Por el otro lado, el otro nivel de solución es que el presidente de la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y todas las demás entidades del Estado, incluidos los particulares, la empresa privada que pretenda apoyar cambios en este sentido, de la misma manera dialogue con el legislativo para que esas leyes tengan el soporte financiero necesario. Insisto, muy seguramente están corriendo los ríos subterráneos para procurar que las cárceles se privaticen. Y ese es un fenómeno eminentemente político que el país debe saber que está sucediendo. O sea, que el culpable podría ser ¿quién? Sinceramente, no hay una muestra más fehaciente de la falta de seriedad en Colombia del Congreso de la República y de un presidente como el que tenemos en este momento, que es el doctor Santos y sus ministros, que ya pasados 6 meses, lo invito, señor periodista, para que le interrogue al presidente o a los ministros de Justicia y de Hacienda si ya tienen este documento COMPES.
Si ya estos planes, infraestructura, construcción, sanidad, personal, dotación de resocialización, si algo de esto existe, porque ellos pretenden es solucionar el problema ante la prensa, diciendo que los jueces, que el problema son los sindicatos del IMPEC, que los problemas están afuera, cuando el problema está en la ley y en la falta de voluntad política. ¿Qué decirle al entrante ministro de Justicia, Yesid Reyes, frente a este claro atentado en contra de los derechos humanos que se vive en URIs y en centros penitenciarios de todo el país? Al doctor Reyes me parece que lo primero que él debe hacer es salir de su ministerio, ir a visitar las cárceles, ir a visitar las URIs y dialogar con los jueces, dialogue con los fiscales, dialogue con las personas privadas de la libertad. Yo invito al señor ministro, al presidente de la República y a quien quiera para que nos respondan a los colombianos qué pasó con este artículo 106 transitorio. Aquí está la respuesta y aquí está metido el Congreso, aquí está metido el Ejecutivo y hasta que ellos no solucionen ese problema de realmente exista para los jueces las salas de audiencia, suficientes defensores públicos, suficientes fiscales, suficientes medios técnicos, buenos sitios en donde las personas puedan estar privadas de la libertad, donde puedan resocializarse y no seguir en la situación que se encuentran en este momento. Hasta que eso no suceda, será el momento en que el Congreso de la República y el Ejecutivo Nacional entienda que no es saliendo a la prensa echándole la culpa a los jueces, diciendo que nosotros somos los responsables porque han sido 3 ministros de justicia, y ya para terminar se los voy a anunciar. El ministro de Justicia del presidente Uribe, que hizo abrirle 16.000 aproximadamente, 16.000 investigaciones disciplinarias a los jueces porque estaban dando las manillas electrónicas y las detenciones domiciliarias, entonces que eso no podía darse. El ministro posterior que nos está diciendo, el doctor, el que acaba de salir, el doctor Gómez Méndez, que el problema es de los jueces porque no sabemos interpretar la ley y somos los que tenemos a las personas privadas de la libertad de manera indebida en los centros de reclusión y en muchos sitios. Y ahora este nuevo ministro de Justicia, que realmente les hace falta es decirle la verdad al país, que no es que nosotros ahora les estamos dando la libertad más allá de las interpretaciones que pueden ser legales. Mire, 3 ministros de Justicia sobre un mismo problema dando explicaciones en que el problema no es de ellos, el problema es hacia afuera, cuando realmente lo estoy demostrando. Con un solo artículo incumplido de esta ley que supuestamente era la panacea con la que se iba a solucionar el problema carcelario, con el cumplimiento de esta ley ya nos damos cuenta a quién le corresponde que el país le pase la cuenta de cobro. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de cárceles, la condena de las cárceles. Escuchamos a todas las partes, justamente nos acaba de acompañar el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien opina al respecto y hace un llamado concreto al gobierno nacional para reducir este hacinamiento que viola los derechos humanos de los internos. Eso es lo que por ahora nosotros podemos mencionar, sin embargo ustedes continúen con la programación de Canal Capital. Esto no termina acá, nosotros estaremos detrás de los hechos, siempre mostrando lo que otros no muestran. Brian Steve Cruz, Noticias Capital. La condena de las cárceles.